Murray, un pequeño detalle. Sí. Cuando deba salir, ¿puedes presentarme como Guasón? Cada vez que despierto, creo que voy a despertar de nuevo en la jungla. Ahí estaba yo, Alex, y mis 3 drugs, que eran Pete, Georgie y Dim. Seguridad subconsciente. ¿Estás hablando de sueños? Yo soy inevitable. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. El top 5 de película. Tell me the fairy tale again. It's too scary, start seeing things that aren't there. You've been turned out of your home, set out to fend for yourselves with only your clothes and your hides. Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, llegamos a nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente. Y nuestro presente son estos supuestamente perturbadores sonidos que tenemos de fondo, que pertenecen a una pretenciosa y poco trascendente versión de un cuento clásico del siglo XIX de los hermanos Grimm. Una mezcla insalubre de fantasía, horror y suspenso de 1 hora 27 minutos de duración, que para ser aún más exótica le cambia el orden a los factores y si altera el producto es Gretel y Hansel. Una cinta de Oz Perkins con el guión de Rob Hayes y que tiene como gran protagonista a la hermosa Sofía Lillis, la niña adolescente que fue la famosa Beverly Marsh de la producción It del año 2017 y también en la secuela. Y esta producción pues lo que hace es reversionar el cuento clásico de los hermanos Grimm, de ese par de jóvenes adolescentes que pierden su camino, encuentran una casa llena de delicias, pues en el cuento eran dulces, chocolates, pero esto era simplemente el señuelo para atraparlos por parte de una malvada bruja. Y aquí la historia se involucra con el tema de la miseria, la pobreza absoluta, donde estos jóvenes pues anhelan por lo menos tener algún tipo de manjar para llevar a sus bocas, para no sufrir lo difícil que es el hambre, y allí pues caen en la celada de una abominable bruja que tiene todo tipo de artimañas para seducirlos, y empieza la película por supuesto a navegar en los terrenos del surrealismo y en imágenes escabrosas, y esta mujer pues empieza a hacer de las suyas con Gretel y Hansel. Y nuestro top 5 de la semana aquí en De Película de Caracol Radio seguirá demostrando que el estancamiento de la industria cinematográfica, de cómo se hacen secuelas, precuelas, remakes, spin-off y nuevas versiones, y no es la primera ni será la última vez que tengamos una versión cinematográfica de Hansel y Gretel. Por eso vamos a recordar 5 que ya se han hecho del clásico cuento de los hermanos Grimm. Vamos con nuestra posición número 5. Número 5. Carlos. What's up, man? What brings you out to the valley? It's time to get paid, fool. Yeah, ¿sabes qué, compadre? I actually haven't been moving as much product this week. Things are rough when rich valley kids don't have enough money for weed, you know what I'm saying? No, I don't know what the fuck you're saying. What I do know, that you're moving that black boy shit, so why don't you hand it over? You know what I'm saying, my friend. Bueno, esta película es del año 2013. Estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original de los Estados Unidos de América, de 100 minutos de duración, dirigida por Duane Journey, con el guión de David Tillman. Se trata de Hansel y Gretel Get Baked, como Hansel y Gretel horneados, una cinta que tenía como protagonistas a 2 actores muy reconocidos. Una de ellas en su tiempo fue absolutamente adorable, compañera sentimental del gran Tommy Lee Jones, estuvo en una de las entregas de Men in Black. Les hablo de Lara Flynn Boyle. La acompañaba en esta cinta Hansel y Gretel Get Baked también Michael Welch, Cary Elwes, que lo recordamos hace poco por Robin Hood, Men in Tights, Hombres en Mallas. Estaba Andrew James Allen,
Bianca Sad y Reinaldo Gallegos. Y esta historia de Kerry Kimmel and Pollack, con una clara estética de las películas B, de las películas de bajo presupuesto en la Unión Americana, que reúne grandes estrellas, pero películas que por lo general ven las salas en un circuito muy reducido y terminan directamente en el video. Hacía una mezcla de terror, comedia, brujería y drogas. Y aquí me acuerdo mucho de Afro Man, sí, el famoso hombre que siempre estaba high, que le compuso una canción, una oda a la marihuana. Pues esta película era otra oda a esa sustancia, porque aquí un par de hermanos combaten a una bruja que utiliza nada menos y nada más que la marihuana para atraer adolescentes y los lleva a su casa después de que estos personajes están high, están navegando los terrenos de la inconsciencia, y ella los devora. ¿Para qué? Para mantener su belleza y juventud y así mantenerse pues altiva, activa, y los jóvenes pues por lo menos sufren ese devoramiento por parte de esta maléfica mujer en estado de poco raciocinio, podría decirse, como consecuencia de la marihuana. Nuestro lugar número 5 del año 2013, Hansel y Gretel Get Baked. You just don't get it, do you? Carlos will hurt you. I've seen him and his homies tear a guy apart for being short on his cash. Like, tear his ass apart. Blood and shit was everywhere. Número 4. 이 세상엔 절대 있을 것 같지 않은 이상한 곳. 모든 건 깊고 깊은 그 숲에서 시작되었습니다. 따라오세요. 도와드릴게요. 짜자잔. 이 천사들아. 우리 엄마 찾아래. Y con estos sonidos venidos de Corea del Sur del año 2007 llegamos a nuestra posición número 4 con la película Hansel y Gretel o Hänsel och Gretel, una producción de 117 minutos de duración dirigida por Jim Pil-sung y protagonizada por Shin Yeon-myung, Shin Eun-kyung y Shang Yeon-an. Y esta cinta de Barumsung Film Division mostraba otra versión libre, una adaptación cinematográfica de fantasía, drama, terror, donde lo sobrenatural estaba presente y donde por supuesto los hermanos Grimm eran reversionados de una forma bien particular por parte de los surcoreanos, donde aparece el gran personaje, el gran protagonista de esta historia, Eun, un joven que se pierde en el bosque. Lo único que encuentra es una casita que le resulta apetecible, agradable, de ensueño, y allí en esa pequeña casa habitan 3 niños, y él cuando ingresa se da cuenta que entre muñecos y pastelitos pues los niños se divierten. Él hace parte de este jolgorio, encontrará unos libros de dibujos que al principio pues él no les da mucha importancia, pero después estos mismos volúmenes le revelan el terrible destino que sufrieron todos los adultos que fueron a parar a ese, podría decirse, triángulo de las Bermudas en el bosque. Insisto, una película que adapta de manera libre y toma varios de los elementos del cuento clásico de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel de 2007, la versión de los surcoreanos. 짜자잔. 이 천사들아. 우리 엄마 찾아래. Número 3. The whole house is made from cookies and candies. Hansel, look! Lemon sticks! Welcome, children. Oh, poor darlings, you must be starved. Oh, well, you've come to the right place. Everything here is good to eat. Everything here is good to eat, dice la brujita poniendo cara de buenas personas y no sabe el destino que le esperan a estos pobres niños, porque estamos aquí en De Película de Caracol Radio, en nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, y llegamos a nuestra posición número 3 acerca de esas versiones cinematográficas de las tantas que se han hecho del clásico cuento de los hermanos Wilhelm y Jacob Grimm, los hermanos Grimm, Hansel y Gretel, a propósito de Gretel y Hansel, esa horrorosa película de este 2020. Y estos sonidos pertenecen a un film de los Estados Unidos de América de Lynn Talan,
de 84 minutos de duración con el guión de Nancy Wins y Lee Talland, del mismo hombre. Se trata de la cinta Hansel y Gretel de 1988, que tenía en el reparto a Hugh Pollard, a Nicola Stapleton, a David Warner y a Emily Richard. Y esta producción de Golden Globus mostraba, entre otras cosas, un tono musical, como escuchamos ahí de fondo, y era una versión muy apegada al cuento de la realidad. Aquí el par de niños pues se ven atrapados en una casa que ellos al principio pues ven deliciosa, literalmente, porque sus paredes están hechas de chocolate, porque las ventanas tienen una serie de dulces, de comestibles, y ellos al ingresar pues empiezan a perderse en ese mundo de azúcar, de dulce, y esta bruja hace de las suyas, empieza a transformarlos para después comérselos. Una película que tiene una estética muy de la televisión, pero que, insisto, es una versión muy fiel de lo que contaron los hermanos Grimm en el siglo XIX. Nuestro lugar número 3 de 1988 de los Estados Unidos, Hansel y Gretel. My dears, my pie, my apple raisin tart, my cake, my best. I cross my chocolate heart. My house is yours. You're welcome and you're sweet. So tender, so slender. You need some more to eat. Número 2. Yes? I want to order the Troll Ab Buster 3000. Yes, I can wait. Come on, do you have to do that with me floating right here? Hey, mister, what about the food? The sign said diner. Yeah, I'm the diner. You didn't really fall for the sign, did you? I think that's the oldest trick in the... En el top número 2 tenemos otra producción muy similar a nuestro lugar anterior en cuanto a la estética y a lo fiel que representa la historia de los hermanos Grimm. Llegamos al año 2002 con Hansel y Gretel, una producción de 89 minutos de duración de los Estados Unidos de América. Este largometraje tuvo en la dirección a Gary J. Tunnicliffe y como protagonistas aparecían Taylor Momsen, que si ustedes la pueden recordar fue esa pequeña niña rubiecita que aparecía en la película con Jim Carrey, The Grinch, y ahora es toda una estrella del rock. Es una niña dark, preciosa, que sale en los conciertos con toda una fuerza. No, impresionante la transformación que tuvo Taylor Momsen. Y también estaba Jacob Smith, Delta Burke, Gerald McRaney y la hermosa Alana Austin, una mujer que aquí aparecía como una hada de ensueño, una hada que perturbaba las mentes de los niños porque pues lucía con una ligereza de ropas. Y otra niña que estaba aquí en sus primeros papeles era la impresionante Dakota Fanning. Y Broomstick Entertainment hizo esta versión donde los muy pobres hermanos Hansel y Gretel, que viven con su padre, un leñador, y su madrastra, pues un día esta mujer, esta última, la madrastra, decide abandonarlos en el bosque y ellos se pierden, nunca pueden regresar a su casa, y en ese bosque tenebroso pues encuentran una casa de chocolate, literalmente de chocolate, empiezan a comérsela. Y allí, cuando ingresan a este lugar, se dan cuenta que no solo hay chocolate, sino una serie de dulces, bombones, colombinas, pero esta mansión, esta casita, está habitada por una malvada bruja que tiene la particularidad de endulzar a los niños para después comérselos, devorarlos. Una película con una estética también muy de la televisión, donde aparecían trolls, hadas, figuras muy al estilo de Power Rangers, en fin. Del año 2002, nuestro lugar número 2, Hansel y Gretel. Número 1. Nuestras camas. Hansel, ¿te has preguntado qué les pasó a nuestros padres?
De eso no se habla, Gretel. Hicimos una promesa, recuérdalo. ¿Por qué crees que los hechizos no funcionan en nosotros? Olvídalo ya, ¿sí? ¡Es nuestra casa! ¿Y? Aquí es donde los dos crecimos. ¿Y qué te parece que es eso? Y en el lugar número 1 de nuestro top 5 de la semana, aquí en De Película de Caracol Radio, sobre esas otras versiones cinematográficas que se han hecho a partir del cuento de los hermanos Grimm del siglo XIX, Hansel y Gretel, con el estreno en Colombia de la producción irlandesa, canadiense y de los Estados Unidos, Gretel y Hansel, enmarcada en la fantasía, el horror y el suspenso. Es para una producción que se movió por los terrenos de la acción, la fantasía, la aventura y el terror. Hansel and Gretel Witch Hunters, o Hansel y Gretel Cazadores de Brujas, una producción de Tommy Wirkola, protagonizada por Jeremy Renner, sí, el gran Hawkeye, acompañado de la hermosa, preciosa, inigualable, única Gemma Arterton. También estaba Peter Stormare, otra mujer de ensueño alucinante, hermosa como ninguna, Funky Jansen, que estuvo en alguna de las entregas de los X-Men, y también estaba Zoe Bell y Joanna Kulig. Y esta coproducción entre los Estados Unidos y Alemania de la Metro Goldwyn Mayer tuvo un presupuesto inicial de $50 millones, recaudó $226 millones en todo el mundo y mostraba la historia supuestamente 15 años después, desde que Hansel, el rol a cargo de Jeremy Renner, y Gretel, interpretada por Gemma Arterton, vivieron la aventura que los hizo famosos cuando eran esos niños que sobrevivieron a una malvada bruja en una casa de dulces. Tras probar el sabor de la sangre, siendo unos niños, ambos se convirtieron en unos justicieros que buscaban venganza y que se enfrentaban contra toda suerte de espectros y de entes paranormales, pero ahora, sin que ellos tengan conocimiento de causa, también se han convertido en la presa y tienen que enfrentarse contra una bruja legendaria, una bruja de abolengo, una bruja malvada que ha tenido una estela de sangre a su paso por el planeta Tierra y por otras latitudes del insondable espacio. Una película pues que fue ampliamente criticada porque se pasó un poco respecto a la versión de los hermanos Grimm, y además de esto sus efectos visuales eran bien discutibles, pese a la presencia de un reparto de mujeres tan hermosas. Nuestro lugar número 1 del año 2013, Hansel and Gretel Witch Hunters, Hansel y Gretel Cazadores de Brujas. Y la luna sangrienta pasó. Melvin, qué hermosa historia, ¿no creen? Murieron para salvarlos. Y toda su vida, ustedes los odiaron. Mañana, hermanas de todos los rincones de la oscuridad me acompañarán bajo la luna sangrienta para el mayor sábado de todos. Lo único que falta es el poder inmortal del corazón de una gran bruja blanca. Sabes que hablas demasiado. Disfrutan de película el tráiler. Y aquí en De Película de Caracol Radio llegamos a nuestra sección del tráiler de la semana y les queremos presentar uno en español latino que pertenece a uno de los estrenos de la semana. Una producción de hace 3 años, de 2017, de la República Checa, que tiene una serie de empresas de animación encabezadas por Grid Animation, que además de estas películas animadas por computador, también se dedica a los live action, a la publicidad y a otro tipo de producciones en la industria audiovisual, dentro de lo que ha hecho en el campo de la animación por computador en largometrajes. Pues aparece Dib, también Asterix, la mansión de los dioses, la cinta del año 2014, que la reseñamos en nuestro especial de Asterix y Obelix. Hicieron Jojo, hicieron Plankton Invasion, y ahora llega a las salas de cine de nuestro país una película titulada Harvey y el Museo Mágico. Una historia que, por supuesto, es para los más pequeños, y donde los héroes de turno descubren una especie de elemento mágico que abrirá los campos
a otros universos y donde el gran protagonista, un joven, podría decirse inventor Harvey, que es inteligente pero que es algo ñoño, termina viviendo una serie de aventuras junto a su perro Jenny y junto a su amiga Mónica. Y aquí en De Película de Caracol Radio los dejamos con el tráiler en español latino de Aventuras en el Museo Mágico, uno de los estrenos de la semana en la cartelera nacional. A ver, ¿qué tan rápido podemos ir? ¡Sí! ¡Abran paso! ¡Hey! ¡Pagarás por esto! Sí, claro. Verán, Harvey tiene mucha energía. Su pasión más grande son los videojuegos. Por favor. Y lo único que desea en el mundo es llegar hasta el Salón de la Fama. Cueste lo que cueste. ¡Dámelo! ¡Quita las manos! Pero esta vez no lo lograría. Se parece al control de mi consola. Algo mucho mejor sucedió. Bienvenido. Descubrió un museo mágico donde jugaría algo completamente nuevo. ¡Nadie va a detenernos! ¡Oh! Mientras los niños normales juegan con otros niños, Harvey y Mónica juegan con marionetas. Marionetas con vida. Prepárate para la aventura. Pero con la aparición de las marionetas, surgió un peligro nuevo y desconocido. ¿Listos para conocer a su maestro? ¡Magnífico, señor! ¡Fabuloso, maestro! ¡Fantástico! ¡Un acto grandioso! ¿Cómo pudo obtener tanto poder? Debemos detenerlo. ¡Alto! ¡No escaparán de mí! ¡Resistan! ¿Podrá un niño enfrentarse a un viejo bandido? ¿Qué haces? Impresionante, pero créanme, muchachos, no resistirá. ¿Y podrá enfrentarse a sus propias debilidades? Aventuras en el Museo Mágico. Odio ser negativo, pero así soy. Estamos perdidos. ¡Lo estamos! Próximamente. En De Película, el estreno. Estoy trabajando en una novela, la historia de mi vida y de mis hermanas. Hazla corta y emocionante, y si la protagonista es una chica, procura que esté casada para el final. Y aquí en De Película de Caracol Radio hablamos de uno de los grandes estrenos de la semana, del mes, del año y una de las películas muy, muy esperadas porque es gran protagonista para la edición número 92 de los premios Oscar de la Academia, los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, ya que está nominada en 6 categorías, incluyendo Mejor Producción del Año. Una entrañable, emotiva, exuberante mezcla de drama y romance inspirada en una obra centenaria escrita en el siglo XIX. Y llega en este 2020 la versión de Little Women, Mujercitas. Estar en desacuerdo. Podemos irnos ahora mismo. Venderé mis historias. Y tú deberías ser una actriz, llevar una vida sobre el escenario. Solo porque mis sueños son diferentes a los tuyos no significa que no son importantes. Las mujeres tienen... Y estas Mujercitas, modelo 2019, presentadas en 2020 en la cartelera nacional, tienen en la dirección a una mujer fascinante, de ensueño por donde se le mire, porque es talentosa, es inteligente, es brillante. Lo ha hecho como directora, guionista, actriz. Se dio a conocer por allá en el año 2010 interpretando a Florence en una producción llamada Greenberg, al lado de Ben Stiller, donde, como dicen los millennials, ella sostenía un romance tóxico. También en el año 2012 estuvo como Frances en el film Frances Ha. En el año 2015 fue Brooke en la producción Mistress America, que se movía por los terrenos del drama y del romance. Y en el año 2017 nos entregó una joya en todos los sentidos, siendo ella guionista y directora. Se trata de la excelsa película Lady Bird del año 2015,
2017 que mostraba a una rebelde con causa que no se rendía ante el supuesto destino que le había trazado la vida. Y Greta Gerwig repite con esa misma actriz con la que trabajó hace 3 años, con una mujercita nacida un 12 de abril de 1994 en el Bronx, en Nueva York. Ella frecuentemente en las redes sociales, en YouTube y en otros medios, publica videos donde explica la forma en que se pronuncia su nombre. En varias entrevistas ha hecho esta misma función, decirle a las personas que su nombre es Saoirse Ronan, una actriz que ustedes la pueden recordar por ser Ellis en el año 2015 en la película Brooklyn. También fue esa niña que echó a perder ese romance entre James McAvoy y Keira Knightley en la muy brillante película Atonement, Expiación, Deseo y Pecado, por allá en 2007. Fue Susie Salmon en 2009 en la película de Lovely Bones, que hablaba sobre un crimen sin resolver, donde ella estaba en un mundo así como de sueños. También fue Hannah en una producción que no funcionó muy bien en taquilla en el año 2011, pero que se convirtió de culto y que navegaba los terrenos de la ciencia ficción. Pues Saoirse Ronan, se podría decir, se está convirtiendo poco a poco en la actriz fetiche de Greta Gerwig. Ha tenido ya buenos dividendos con sus 2 intervenciones y pues seguramente seguirán repitiendo papeles y trabajos. Y en esta ocasión Saoirse Ronan está acompañada por una actriz también talentosa, preciosa, hermosa, nacida un 15 de abril de 1990 en París, Francia, que despuntó en el mundo del cine por allá en 2001 cuando la conocimos como Hermione Granger en la serie de películas de Harry Potter al lado de Daniel Radcliffe. Después tuvo una carrera ascendente donde la hemos visto en todo tipo de papeles, incluyendo el de Sam, en esa muy muy buena película Las ventajas de ser invisible, inspirada en un gran libro del año 2012. También estuvo como Nikki en 2013 en The Bling Ring, inspirada en hechos reales, la historia de Sofía Coppola acerca de esos jovencitos que se metían en las casas de las celebridades para robar joyas, dinero, en fin, que incluso pues hicieron de las suyas con Paris Hilton. Y en el año 2017 esta mujer fue ampliamente taquillera con la película La Bella y la Bestia, siendo Bella en la superproducción de Disney del cuento clásico. Y ahora Emma Watson pues aparece también en el elenco de Mujercitas al lado de una inglesa nacida en Oxfordshire un 3 de enero de 1996 y que sigue despuntando y sigue con esa carrera ascendente en el campo del cine. Se trata de Florence Pugh, que ustedes la pueden recordar recientemente por el papel de esa luchadora profesional en la película Fighting with My Family con La Roca, donde estaba inspirada en hechos reales. También fue en 2016 Catherine en Lady Macbeth, una de las tantas adaptaciones que ha tenido esta historia. Ya fue nominada a un premio Oscar de la Academia Florence Pugh. La vimos en Midsommar, esa inquietante cinta de Ari Aster en el campo del terror, y ahora viene como otra de estas adolescentes encarnadas en esa famosa novela. Y la otra, la que complementa a estas 4 mujercitas, es Elisa Scanlon, que además es guionista y directora. Ella nació un 6 de enero de 1996 en Australia. Estuvo en la película Baby Teeth del año 2019, del año anterior, interpretando a Mila, y también en Heridas Abiertas del año 2018, una serie de HBO. Y complementan este reparto pues actores ya con una trayectoria ampliamente reconocidas. La primera de ellas ha sido nominada 3 veces al Oscar de la Academia. Lo más seguro es que este año por fin consiga la anhelada estatuilla, y no por esta película, no por Mujercitas, sino por Historia de un matrimonio, la hija del gran Bruce Dern. Se trata de Laura Dern, la famosa doctora Ellie de las películas de Jurassic Park. También lo vimos en Alma Salvaje en el año 2014, siendo una intransigente mujer al lado de Reese Witherspoon. Laura Dern nació un 10 de febrero de 1967 en Santa Mónica, California, mide 1,78 m de estatura y es una mujer también fascinante. Aparece Timothée Chalamet, un actor nacido un 27 de diciembre de 1995 en Nueva York, en la Gran Manzana. Es de ese tipo de jovencitos que no pasa desapercibido por su talento y también porque es muy apuesto. Estuvo en Beautiful Boy, estuvo en Call Me By Your Name, estuvo en Lady Bird, y en una entrevista con Ellen DeGeneres pues las mujeres trataban de contener un poco la pasión, la emotividad que les genera este gran actor, que seguirá despuntando
porque, insisto, además de su presencia física, pues tiene un gran talento. Otro de los actores que aparece en esta película es James Norton. Él nació un 18 de julio de 1985 en Londres, Inglaterra. Estuvo en la película Mafia del año 2018, también en Belle del año 2013. Y finalmente en este reparto aparecen dos actores ganadores del premio Oscar de la Academia. Uno de ellos es Chris Cooper, lo vimos en Adaptation, también en American Beauty, donde era ese intransigente y radical coronel que tenía ese gay escondido. Estuvo en El Espía del año 2007 y La Señora de Señoras, ganadora de 3 premios Oscar de la Academia, la actriz con mayor número de nominaciones en toda la historia de los premios de la Academia, doña Meryl Streep, que aquí pues hace un papel muy acorde con su presencia. Sobre todo tiene una de las escenas más importantes porque uno de sus discursos pues revitaliza el mensaje que quiso dar su escritora hace un par de siglos, Louise May Alcott. Y pues Meryl Streep nació un 22 de junio de 1949 en Summit, New Jersey. Fue la famosa Miranda Presley en El Diablo Viste de Prada, fue Karen en esa excelsa película Las Memorias de África, y también estuvo como la hermana Buver en el año 2008 en la película The Doll. Tú eres la esperanza de la familia. Nosotros tenemos el poder de decidir a quién amamos, no es algo que suceda simplemente. Creo que los poetas podrían estar en desacuerdo. Podemos irnos ahora mismo. Venderé mis historias. Y tú deberías ser una actriz, llevar una vida sobre... Bueno, ya antes de entrar en materia, tenemos que hablar de lo que ha significado Mujercitas para la literatura universal. Por allá, una escritora estadounidense llamada Louisa May Alcott, un 30 de septiembre de 1968, publicó la vida de 4 niñas que tras pasar la adolescencia, nada menos y nada más que en tiempos de la Guerra de Secesión, la Guerra Civil de los Estados Unidos, que se libró entre 1861 y 1865, pues pasan ese trance de ser esas niñas de casa, esas mujercitas, a convertirse en mujeres ya hechas y derechas que habían vivido la guerra, que habían vivido la ausencia de su padre, que habían vivido la pobreza, que se habían privado de ciertos lujos, que habían sido criadas de cierta forma para que enfrentaran la vida con base en la generosidad, en el altruismo. Y estas vivencias de la autora cuando era niña y vivía en la ciudad de Concord, en Massachusetts, fueron plasmadas en la novela Little Women, que es una autobiografía y que empezaba a desarrollar esa vena artística de Louisa May Alcott. Y como lo deja entrever un poco Mujercitas también, pues esta novela al principio no tenía el recibimiento que ella esperaba. Pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en la obra que fue. Al principio, pues obviamente, al ser en una época completamente machista, no se veía muy bien que las mujeres pues tuvieran algún tipo de bandera que enarbolar para la emancipación femenina, y por eso pues podría habérsele cerrado la puerta a esta historia, pero finalmente ella la encauzó de forma tal que dio a conocer la visión no solo de su familia, sino de toda una generación. Y a partir de allí, pues Mujercitas empezó a tener una serie de adaptaciones cinematográficas que iremos recordando aquí en De Película de Caracol Radio, como siempre, a través de los sonidos. Antes, diciendo que se realizó una película muda por allá en el año de 1918 que se perdió. Es una película de la cual se tiene conocimiento, pero no se tiene la película como tal, porque en algún punto de la historia, pues desapareció, pero quedó para el registro que una de las primeras versiones cinematográficas que se hicieron fue la de Mujercitas en el año de 1918, pero saltemos un par de décadas en el tiempo y vámonos a 1933. Don't mind, Joe. You've still got me. Oh, I'm not good for much, I know. But I'll stand by you. All the days of my life. I know you will. You don't know what a comfort you are to me, Laurie.
Y con estos sonidos estamos nada menos y nada más que en el año de 1933 con esa versión de Little Women, Mujercitas, de 115 minutos de duración, dirigida por un hombre que había nacido un 7 de julio de 1899 en Lower East Side, en Manhattan, en Nueva York, y murió a los 83 años de edad, un 24 de enero en 1983 en Los Ángeles, California. El maestro George Cukor, un hombre que entre otras cosas pues hizo The Philadelphia Story, esa gran historia con James Stewart, con Cary Grant y Katharine Hepburn, que se movía muy bien dentro de los terrenos de la comedia y el romance. También este hombre hizo una de las versiones de A Star is Born, Ha nacido una estrella, que recordábamos recientemente aquí en De Película de Caracol Radio, a propósito de esa nueva versión con Lady Gaga. Este hombre hizo My Fair Lady en 1964, ganó un premio Oscar de la Academia, y en 1933 entregó esa primera versión de Mujercitas con actrices muy reconocidas, John Parker, Frances D, y sobre todo la señora del cine Katharine Hepburn, ganadora de varios premios Oscar de la Academia. Y algo que demuestra lo importante que fue para George Cukor esta película fue el estudio con el que realizó esta producción con RKO Radio Pictures. La hizo en 1993 y aquí pues mostraba la historia de esas cuatro jóvenes hermanas, Josephine, Margaret, Amy y Beth, que realizan ese aprendizaje doloroso de la vida en tiempos de la Guerra de Secesión. Una obra que estuvo nominada a 3 premios Oscar de la Academia, ganó Mejor Guión Adaptado, también recibió reconocimientos del National Board of Review, y aquí hay que decir que esta era una apuesta muy teatral. Toda esa magia del teatro, de la experiencia que ha tenido George Cukor precisamente en el alma mater, en ese primer escenario de las artes, el teatro, pues se vio muy bien reflejada en la pantalla grande en blanco y negro en esta versión que tenía pocos escenarios, pero que le apostaba todo a la fuerza interpretativa de su elenco, al guión de Sarah J. Mason y a todo lo que significaba pues esa puesta en escena por parte de George Cukor de lo que era una novela clásica, y retomando varios de las secuencias de esa película muda perdida, pues George Cukor hizo una interesante versión de Mujercitas en 1933. What are you doing there? Behind that palm? Oh, there's nobody behind that palm. But why aren't you dancing? Mother thinks I'm too young to dance. Besides, I'd rather mingle with my sister than mingle with the crowd. That is, if she were here. Well, she can't see anything from there. Oh, she doesn't want to see much. She likes to listen to the music. Well, come on out and sit where you can hear it better. Avanzamos 16 años en el tiempo, nos situamos a través de estos sonidos en 1949 con una producción de 121 minutos de duración de los Estados Unidos de América, dirigida por un hombre que nació un 15 de octubre de 1900 en San Francisco, California, y murió a los 86 años de edad un 13 de septiembre de 1987 en Beverly Hills, en Los Ángeles, que fue nominado a un premio Oscar de la Academia y que además de El Mago de Oz en la dirección en 1939, de Quo Vadis en el 51 y La Reina de Vaudeville en 1962, pues en 1949 el maestro Mervyn LeRoy nos entregó esa tercera versión, cronológicamente hablando, de Little Women, de Mujercitas, que tenía en el reparto a la diosa del cine Elizabeth Taylor, acompañada de Janet Leigh, que después brillaría con luz propia en Psicosis, Margaret O'Brien, Peter Laffer, June Allison, y la Metro Golden Mayer hizo una millonaria inversión para darle color, para mostrar de nuevo esa guerra de secesión a través de los ojos de unas señoritas, en la novela homónima de Louise May Alcott, que mostraba cómo mientras el padre está en el frente de batalla, las cuatro jóvenes hermanas, muy diferentes entre sí, pues tienen que aprender esos dolores de la vida y cómo tienen que mezclar el amor, la generosidad, la valentía, la entereza y todo a través de estas historias de la propia autora. Y aquí podría decirse que fue la misma secuencia que tuvo la obra de George Cukor, pero ya llevada al color, con mayores escenarios, muy al estilo de la época dorada del cine de Hollywood, con una Elizabeth Taylor completamente fascinante, muy jovencita, llevando a una de estas hermanas y pues dándole tanta fuerza a la parte
estética, que recibió el Oscar a Mejor Dirección Artística y tuvo 2 nominaciones en los premios Oscar de la Academia. No fue muy bien recibida por parte de la crítica precisamente porque se dedicó más a mostrar todas las bondades del color, de un reparto muy conocido, pero calcando la historia del 33, simplemente agregándole color, manteniendo esa apuesta teatral, no arriesgando mucho en los exteriores, no arriesgando mucho en las grandes secuencias, en los planos generales, sino simplemente haciendo la historia más intimista y, por supuesto, apostándole todo al gran reparto y al nombre de su director. Así que en 1949 tuvimos esa otra versión de Mujercitas. ¡Marnie, qué bueno que llegaste! Llevamos horas y horas esperándote. ¿De veras, mi amor? Esperándote, cabeza de chorrita. Oh, Marnie, estás helada. Sí, no saben cuánta gente había en la casa de asistencia. Uy, tienes las mejillas muy calientes. Gracias, nena. ¿Terminaste las cajas de Navidad? Ay, ¿cuántas había este año? Estábamos dando... Ay, ¿cómo va tu resfriado? Mejor. Qué bueno. Estábamos dando las cajas en cuanto terminábamos de cerrarlas. Vamos a ver, Amy, ¿qué tengo en el bolsillo? ¿De mi papá? Y con una inversión inicial de $18 millones y una pobre recaudación en el planeta de $50 millones, en 1994, bajo la dirección de Gillian Armstrong, llegó otra versión de Little Women de Mujercitas de 119 minutos de duración, que tuvo el guión de Robin Swicord, inspirado en la novela de Louisa May Alcott, y que tenía un reparto de actrices muy reconocidas en su época. Winona Ryder, la espectacular y siempre fascinante Susan Sarandon, Gabriel Byrne, Trini Alvarado, Samantha Mathis, una muy pequeñita y preciosa Kirsten Dunst. Aquí Laurie era Christian Bale, también estaba Clary Danes, Eric Stoltz, John Neville y Mary Wicks. Y esta adaptación de Columbia Pictures pues mostraba de nuevo esa historia de la Guerra de Secesión, mientras el marido, el padre de familia, el patriarca, está en el frente de batalla. Estas 4 mujercitas están viviendo cada una sus vidas. Una de ellas trata de abrirse paso como escritora, la otra simplemente pues es más hogareña, busca seguir esa línea femenina de encontrar la estabilidad emocional y económica a través del matrimonio. Está la pequeña niña, interpretada aquí por Kirsten Dunst, que es la que causa problemas a sus hermanas mayores, pero pues que es incorregible y que por más pilatunas que cometa siempre va a ser ese personaje a querer. Y está por supuesto también el personaje de Susan Sarandon, que es esa mujer que tiene que hacerse cargo de estas mujercitas, brindar una serie de ayudas, abnegarse ante las circunstancias y tratar de mantener ese núcleo familiar. Y aquí veíamos a un muy joven Christian Bale interpretando a ese Laurie, a ese vecino altruista, enamoradizo, que acompaña a estas mujercitas. 3 nominaciones al Oscar de la Academia: Mejor Actriz para Winona Ryder, Mejor Vestuario y Mejor Banda Sonora. No consiguió ninguno de los premios. Tenía pues todo para triunfar, porque no solo tenía el presupuesto, también el escenario era el propicio, tenía un reparto muy conocido y por primera vez hasta esa fecha, hasta 1994, tenía la visión femenina por parte de su realizadora. Gillian Armstrong venía a reemplazar a George Cukor, a Melvin LeRoy, en esa visión femenina que debería tener una obra escrita por una mujer en el siglo XIX, pero ni eso ayudaron a que esta producción pasara más con pena que con gloria. Se perdió en la historia, se perdió en el reparto y no arriesgó nada. Fue completamente lineal, una película que narraba casi que al pie de la letra lo que había querido contar su autora sin arriesgar mucho. Nosotros tenemos el poder de decidir a quién amamos, no es algo que suceda simplemente. Creo que los poetas podrían estar en desacuerdo. Podemos irnos ahora mismo. Venderé mis historias y tú deberías ser una... Y con estos sonidos estamos de regreso en 2019 para hablar de la más reciente versión a cargo de Greta Gerwig de Mujercitas, que tiene de nuevo a estas inmortales adolescentes, a Josephine March, o Joe, como le decimos sus amigos, Meg, Amy y Beth, interpretadas por Ilsa Scanlon, Florence Pugh, Emma Watson y Saoirse Ronan. Y aquí, como muy bien lo consignaba la obra original de Louisa May Alcott, pues cada una de ellas enfrenta la vida de diferentes formas, tiene diferentes sueños, y podemos ver los matices de las personalidades de cada una. Por ejemplo, Joe March podría decirse esa rebelde, esa soñadora, esa mujer que no cree
cree en las instituciones del matrimonio y que por el contrario cree en el empoderamiento femenino, en revertir la situación, en el equilibrio de géneros y en triunfar a través de la palabra, de la escritura. Este es el rol que significa más a la autora, o que recrea más, o que inspira más a la autora de la obra de Mujercitas, a Louisa May Alcott, interpretada aquí por Saoirse Ronan, una niña que es abnegada, que no tiene problema en desprenderse de lo suyo para ayudar a su familia. Incluso en una de las escenas pues no tiene ningún problema en cortarse el cabello para ayudar a otras personas cercanas. Está Meg Marsh, el rol a cargo de Emma Watson, que podría decirse es la que menos brilla de este reparto, pese a que su trabajo es bueno, y aquí ella encarna a esa mujer que, si bien tiene cierto aire de rebeldía, pues lo mantiene un poco apaciguado porque cree en las instituciones, sueña con casarse en algún día, sueña con tener a su príncipe azul. Esa vida de sociedad la seduce, vestir bien, tener un lindo vestido, ser la reina de una de las fiestas, pues es algo que hace parte de su personalidad, que está ya profundo y que de vez en cuando sale pese a las circunstancias en las que vive. Por otro lado está Amy Marsh, el rol a cargo de Florence Pugh, que esta sí está al otro lado de la balanza. Esta sí es del tipo de niñas que le gusta la riqueza, los vestidos, el lujo, la fama, que desdice un poco de su condición de pobreza, que sueña con estar al lado de su tía, con el rol a cargo de Meryl Streep, la tía March, que es la millonaria de turno, que es la que tiene las posibilidades de viajar constantemente, de tener una gran mansión, de estar en Europa, y por eso, incluso ahí como lo escuchábamos en tu tráiler en español latino, pues ella para la tía, de acuerdo a esa visión de riqueza, pues es la esperanza de la familia. Y está la talentosa, la retraída, la introvertida, la niña genio Beth March, interpretada por Lisa Scanlon, que es la menor de ellas, que es la que crece a la sombra, que es la que puede cometer algún tipo de pilatuna, pero que mantiene como ese halo hogareño, y que es también muy cercana a todas sus hermanas y no las critica, no las censura por sus diferentes modos de actuar. Y allí, al interior de esa familia, pues como lo conserva la novela original, pues el padre se encuentra en el frente de batalla, está peleando en la famosa guerra de secesión, él le tocó ir allá al frente y por eso estas mujeres quedan a su suerte. Aquí aparece el rol a cargo de Laura Dern, Marmee, que es la persona que se va a encargar de las labores de la casa, de mantener a flote a estas niñas, de sacar los recursos necesarios, de también ser una mujer abnegada, de incluso regalar su ropa para los desvalidos. En fin, estas mujeres pues son muy dadas a conductas altruistas, a conductas generosas, y eso pues podría decirse que las vida en algún punto se los va a recompensar. Y allí aparece el personaje masculino por excelencia de esta historia y de lo que hemos visto en las tantas versiones que les comentaba, que lo ha interpretado también Christian Bale. Se trata de Theodore Lawrence, el rol a cargo de Timothée Chalamet, el niño que pertenece, el joven que pertenece a una familia adinerada, que no ha encontrado el sentido, no le ha encontrado el gusto a la vida, que se ha dado la existencia de playboy, podría decir, se ha viajado por aquí, por allá, ha entrado a estudiar una cosa que otra, pero sin lugar a duda cuando conoce a estas mujercitas le cambia la vida, porque ellas en diferentes puntos, en diferentes etapas de su vida van a tener una relación directa con él. De una va a estar profundamente enamorado, aunque pues esto no daña ni mucho menos la historia, va a terminar con otra y así se la va a ir pasando con la cercanía de este ser de Laurie junto con las hermanas Marsh. Y así esta construcción de esta historia, de esta versión 2019, se hace a través de la visión de Greta Gerwig, con ese reparto de absoluta y denodada belleza. El poder de decidir a quién amamos no es algo que suceda simplemente. Creo que los poetas podrían estar en desacuerdo. Podemos irnos ahora mismo. Venderé mis historias. Y tú deberías ser una actriz, llevar una vida sobre el escenario. Solo porque mis sueños son diferentes a los tuyos no significa que no son importantes. Bueno, y con Mujercitas modelo 2019, de lejos, pero de lejos, tenemos la mejor versión que se ha hecho hasta el momento de la obra centenaria de Louisa May Alcott. ¿Y por qué? Porque a diferencia de Gillian Armstrong, aquí viene Greta Gerwig a imprimirle ese sentimiento, esa visión femenina que tanto necesitaba la obra. Porque si bien habla del empoderamiento femenino, la visión que le da Greta Gerwig la hace muy acorde a los tiempos que se están viviendo hoy en día, donde tantos movimientos generan esa necesidad, escenario tan
sano y tan necesario de la igualdad entre géneros, y aquí pues esta película sale como una voz más por parte del séptimo arte para dejar en claro ese empoderamiento femenino que bien manejado, bien conducido, pues tiene que llegar a buenos réditos, y es el de la igualdad de géneros. Esta película, entre otras cosas, la gran virtud que le da Greta Gerwig es que no la hace lineal, por el contrario maneja mucho los flashback y los flash forward, avanza y retrocede en la historia en determinados y muy bien encontrados puntos para que el relato sea dinámico, para que esas 2 horas y 15 minutos de duración no se sientan, para que a pesar de que la historia ya todos la conocemos, o pues los que hemos visto las versiones o las personas que han leído la novela pues ya saben de qué va la historia, pero esto la hace ágil, hace que la historia avance, que se sienta fresca, que se sienta dinámica, que los personajes se den a conocer en diferentes facetas y en diferentes situaciones, que no se conozcan los personajes a través de los diálogos sino de sus acciones, y en esto es un punto a favor que hace Greta Gerwig, porque pone a sus mujercitas en diferentes situaciones y las hace actuar para que el público se forme una idea de qué están hechas, de qué las motiva, qué es lo que buscan realmente con cada una de sus acciones, y en ese punto y hora Greta Gerwig cumple con cabalidad ese papel de realizadora, de mujer tras bambalinas, de la que maneja los hilos de todas estas historias de estas mujercitas. Su parte estética ni hablar, a pesar de que se recrea una época en particular de la historia americana, estamos hablando de finales del siglo XIX, pues aquí esa magia de la luz, de los colores, de las cámaras también hacen que la película se vea fresca, pese a ser una obra de época, y en esto también pues tiene gran relevancia su directora Greta Gerwig, que hace un trabajo impresionante. Y si hablamos del reparto, pues Saoirse Ronan está por encima de todas, ella se echa la película al hombro, la tiene clara, la tiene clarísima, es una actriz que por eso es tanto del gusto de Greta Gerwig, porque sabe muy bien llenar este papel. Me encanta también del reparto Florence Pugh, porque muestra ese otro lado, esa otra visión de estas mujercitas. Sin lugar a dudas, la menos buena, siendo también un papel interesante, es Emma Watson como Meg Marsh, que no logra transmitir ese gran papel que estaba consignado en la novela, pero insisto, frente a las otras actrices es la que menos brilla. Y por supuesto el resto de los actores cumplen a cabalidad su trabajo, y lo de Meryl Streep es más que meritorio, porque gracias a una sola escena, a un solo discurso, a un solo parlamento, a una sola línea, esta mujer hace que esta película, que habla del final del siglo XIX, tenga todo el poder y la aceptación que merece en tiempos de empoderamiento femenino en pleno siglo XXI. Así que maravillosa, emotiva, entrañable, fascinante de principio a fin. Aquí el más varón puede verse golpeado emocionalmente hablando, les digo, con esta muy bien lograda historia. Así que una película, Little Women, Mujercitas, para cualquier tipo del público, para cualquier persona que adore el mundo del cine, de las historias, de las personalidades, de la condición humana, la tienen ya en las salas de cine, y ojalá consiga varios de los premios Oscar de la Academia a las que está nominada. Tiene 6 nominaciones que incluyen, entre otras, Mejor Película, Mejor Actriz Principal para Saoirse Ronan, Mejor Actriz Secundaria para Florence Pugh, Mejor Guión Adaptado para Greta Gerwig, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Música Original escrita para una película para Alexandre Desplat. Así que gran estreno de la semana, Little Women o Mujercitas. Nosotros tenemos el poder de decidir a quién amamos, no es algo que suceda simplemente. Creo que los poetas podrían estar en desacuerdo.